Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y le hemos colocado como un subtítulo a esta predicación: el deleite de participar en el día del Señor. Isaías 58, 13, 14. El deleite de participar en el día del Señor. Dice así la palabra de Dios. Isaías 58, 13, 14 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vamos a orar por la palabra que hemos leído, para que la gracia del Señor nos permita comprenderla y aplicarla en nuestras vidas. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual trae consejo celestial, Señor. En tu palabra, Señor, hay un tesoro invaluable, Señor, para cada uno de nosotros. Por ello, Señor, te pedimos que este sea un tiempo en el cual podamos meditar en este tema del día del Señor, para que bajo la iluminación de tu Santo Espíritu podamos aplicar esta palabra, Señor, que traerá delicia, que traerá gozo, y eso se convertirá en bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos, Señor, entender tu consejo, Señor, comprendiendo, Señor, que toda la Escritura es inspirada por ti y tiene utilidad para cada uno de nosotros, Señor. Permíteme, Señor, exponer esta palabra, Señor, con temor, Señor, hacerlo con reverencia, para que pueda, Señor, exponerla debidamente y bajo tus parámetros, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso y en los méritos de nuestro Señor y Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, podemos sentarnos y vamos entonces a escuchar la palabra de Dios. Quiero hacer un breve recuento antes de entrar una vez más en este pasaje, que ya lo vimos en una primera instancia hace 8 días. Pero todo este mes hemos hablado precisamente del día del Señor y su relevancia para la vida del creyente. Así que durante estos domingos la palabra de Dios nos ha recordado que el día de reposo, o ahora el día del Señor, no se instituyó en el Sinaí, sino fue dado en la creación. Esto lo pudimos observar en Génesis capítulo 2, que fue cuando Dios reposó. Y Dios reposó como un ejemplo para nosotros, como un ejemplo para el hombre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos trabajar 6 días y descansar el 7º día. Ese fue el parámetro que nos dejó el Señor. Y ese día de reposo es un día para adorar al Señor, ya que si tú analizas tu tiempo, si tú analizas tu semana, tú no tienes la disposición para estar buen tiempo para adorar al Señor si no fuera en el día del Señor. ¿Sí? Bueno, de igual forma hemos estudiado que ese día tiene algo especial, porque es un día santificado, es un día santo y es un día bendecido. También pudimos estudiar el pasaje de Éxodo capítulo
20, versículos 8 al 11, donde se habla de los mandamientos, pero específicamente allí el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y pudimos mirar la preparación que hubo para esos mandamientos, la entrega de esos mandamientos en Éxodo capítulo 19. Y también notar la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Hay diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral. Pero también hablamos de la ley civil, es decir, hablamos de ley ceremonial, ley moral, ley civil. Quiera el Señor que hayas podido comprender esa diferencia que hablamos los domingos anteriores. Y aunque el cuarto mandamiento tiene un aspecto ceremonial, sí lo tiene, eso hay que decirlo, por supuesto que hay que decirlo, esto no implica que haya quedado abolido, no implica ello, como lo enseñan algunas denominaciones. Por eso este tema hay que estudiarlo, y no solamente lo vimos en un domingo. Hoy estamos concluyendo esta corta serie del Día del Señor, es decir, hemos tenido 4 domingos para estudiarlo, para profundizarlo. También meditamos en la regulación de ese día, qué es lo que no se debe hacer en ese día. Y también nos recuerda no solamente la creación, sino nos recuerda también la redención. También meditamos en algunos puntos para comprender el cambio del sábado al domingo, porque recordemos que en el Antiguo Testamento se habla del sábado, pero pues en el Nuevo Testamento encontramos algo muy particular que nos ayuda a comprender ese cambio. Por ejemplo, que Cristo resucitó el primer día de la semana. Primer día de la semana, Cristo resucitó. De igual forma, el testimonio de la iglesia que observamos en el libro de Hechos. En Hechos vemos también que se estaban empezando a reunir el primer día de la semana. Y vimos un tercer elemento para poder entender el cambio de sábado a domingo con el testimonio de la iglesia post-apostólica. Bueno, y hace 8 días comenzamos a estudiar este texto de Isaías. ¿En qué nos enfocamos hace 8 días? En el contexto, y nos enfocamos en esa palabra del versículo 13, que dice, si retrajeres del día de reposo tu pie. Y vimos que ese si retrajeres del día de reposo tu pie, ¿qué significa? Es no hacer nuestra propia voluntad ese día. No hacer nuestra propia voluntad ese día. No andar en nuestros propios caminos. Y no andar hablando nuestras propias palabras. Eso fue lo que vimos. Que aquellos que no observan ese día, aquellos que no tienen presente ese día por diferentes circunstancias, lo que se puede observar en esas personas es codicia, porque pues trabajan, no descansan, idolatría y se vuelven rebeldes contra Dios. Resumiendo, en el día del Señor nuestras acciones deben estar enfocadas hacia Él. Nuestros pensamientos deben estar concentrados en el Señor y nuestras palabras lo deben estar exaltando. Bueno, y hoy finalmente, para concluir esta corta serie, nos vamos a enfocar en el deleite del día del Señor, porque sin duda es un deleite el día del Señor. Recordemos que el capítulo 58 de Isaías, ya entrando un poco más para el texto, nos habla en primera medida de la hipocresía del pueblo. Isaías 58:1 en adelante nos habla de la hipocresía del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo decía, estoy ayunando. Estamos ayunando, y Dios les dice que ese no es el ayuno que Él quiere, no. Básicamente ellos estaban concentrados era en cosas externas, pero no habían analizado su interior. Y más bien el Señor lo llama, ¿qué? Es a la obediencia genuina y al deleite con respecto al día de reposo. Reiteramos, aunque este pasaje está en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, nos permite ver la esperanza en Cristo para vivir el día de reposo o el día del Señor. A pesar de que está en el Antiguo Testamento, podemos extractar, por supuesto, temas muy importantes de edificación para nuestra vida. Bueno, muy bien.
Así que nos vamos a enfocar, Isaías 58:13, lo vamos a volver a leer y vamos a extractar allí unas palabras también muy interesantes y muy parecido a como hicimos hace 8 días. Mientras hace 8 días nos enfocamos en si retrajeres del día de reposo, vamos a mirar las palabras que tenemos hoy. Leamos una vez más el versículo 13, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Así que nos vamos a enfocar en estas palabras, delicia, santo, glorioso. Pero nuestro énfasis va a estar en el deleite. Nuestro énfasis va a estar en el deleite. Bueno, comencemos. Esa palabra delicia, deleite, ¿qué significa en nuestro lenguaje común? En el lenguaje de la calle, ¿qué podría significar esa palabra delicia o deleite? Bueno, aquello que genera satisfacción, ¿no es cierto? También gozo, agrado o dicha. Eso es en el lenguaje común deleite, aquello que genera satisfacción, gozo, agrado o dicha. Generalmente las personas se pueden deleitar en una comida, cuando le es agradable, ese plato se deleita en un plato especial. También se puede deleitar en una reunión donde quiere estar, donde quiere compartir. Al recibir una noticia que le agrada, también se puede deleitar. Al tener también presente un acontecimiento especial, ahí puede deleitarse. También el hombre se deleita cuando compra algo que quería o cuando recibe algún tipo de reconocimiento. En casos más extremos, el hombre del mundo se deleita en recibir más dinero cuando le aumentan los sueldos, en recibir vanagloria. Bueno, todo esto es lo pasajero del mundo. Ahora, ¿a qué se refiere en la Biblia, específicamente en ese pasaje, la palabra deleite? Tiene que ver con complacencia, por tener comunión con Dios. Eso hace referencia allí en este pasaje, la palabra deleite. Tiene que ver con complacencia. ¿Y por qué complacencia? De tener comunión con Dios. Te hago una primera pregunta para que puedas analizar de tu andar como cristiano. ¿Te deleitas en el día del Señor? Esa es una primera pregunta que quiero dejarte para que puedas examinar tu andar como cristiano. ¿Te deleitas en el día del Señor? Ahora, ¿por qué no hay ese deleite en ese día? 3 razones básicas. ¿Por qué no hay deleite en ese día? La primera es porque no se mortifica la carne. Esa es la primera, no se mortifica la carne. La segunda, porque no se ha recibido una instrucción adecuada frente al día del Señor. Estamos en un mundo tan ligero, tan de estrés, que fácilmente se nos olvida el día del Señor y hacemos otro tipo de actividades. O aun cuando venimos a la iglesia, estamos pensando en otra cosa, ¿no? Y la tercera es porque sencillamente el Espíritu Santo no está en la vida de esa persona. Allí están 3 razones por las cuales no hay deleite en el día del Señor. La primera, porque no se mortifica adecuadamente la carne. La segunda, porque no se ha dado una instrucción adecuada sobre este tema. Entonces, por eso las personas no lo tienen presente. Y la tercera es porque el Espíritu Santo no mora en la vida de esa persona. Bueno, miremos entonces cómo nos podemos deleitar en el Señor bajo estos principios. Vamos a mirar 7 principios para podernos deleitar precisamente en el día del Señor. En el día del Señor, porque ese es el énfasis, el día del Señor. 1, nos deleitamos en el Señor recordando su obra de creación. Hoy estamos recordando su obra de creación. Miremos un momento Salmos 19:1. Salmos 19:1, mira lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Debemos recordar que el Señor en 6 días hizo los cielos, la tierra, todo lo que observamos, ¿no es cierto? La fauna, la flora, el hombre, lo hizo en 6 días y reposó en el 7º día. O sea que esto nos hace recordar que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano y que todo lo hizo perfecto. Deleitémonos en eso, en un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios que hizo todo perfecto. Bueno, miremos también lo que nos dice Salmo 104:24. Salmo 104:24. Dice la palabra de Dios: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Claro que sí. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2, vemos que todo lo que hizo Dios fue bueno. Y lamentablemente fue el hombre el que desubicó todo, desorganizó todo. El hombre por no tomar atención al consejo de Dios, el hombre por no atender la palabra de Dios, porque Dios le informó qué era lo que debía hacer, le dio instrucciones precisas que tenía que guardar allí el huerto. O sea, tenía que trabajar de todas maneras, pero que no debía comer de cierto árbol, de cierto fruto, ¿no? Y lamentablemente el hombre no hizo caso. Pero nosotros hoy en día estamos recordando su sabiduría, su poder en la creación. Bueno, ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto es que nos deleitamos contemplando la hermosura de Dios revelada en Jesucristo. Ese es el segundo punto. Nos deleitamos contemplando la hermosura de Dios revelada en Jesucristo. Para ello vamos a mirar el pasaje de 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6, que nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que un hijo de Dios se está deleitando en el plan de salvación determinado, antes de la fundación del mundo. Nos deleitamos en ese plan perfecto de salvación donde actuó el trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y allí también se determinó que la segunda persona de la Trinidad se encarnara y muriera por los suyos. En eso nos deleitamos, que el Señor tomara el lugar del pecador para que pudiera traer vida eterna. Sin duda eso debe ser un deleite y un recuerdo de ese plan perfecto de salvación del Señor. Tercer punto, vamos avanzando. Nos deleitamos en la obra perfecta de la cruz. Nos deleitamos en la obra perfecta de la cruz. El segundo punto hace referencia a la hermosura de ese plan perfecto y de Cristo, y ahora en la obra consumada de Cristo, en esa obra perfecta de la cruz. Para ello vamos a mirar Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14, que dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué nos recuerda ello? Que Cristo nos compró con su preciosa sangre, que Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás, de la muerte eterna. Nos hizo una nueva persona gracias a la regeneración, al nacimiento de nuevo, y nos permite ahora servirle.
¿Cómo no nos vamos a deleitar en eso? Quiero volvértelo a repetir y enfatizar algunos puntos para que los tengas presente. Nos compró con su sangre, ¿no? Nos liberó de la esclavitud del pecado. Fíjate que mientras otras personas no tienen en mente a Cristo, tú estás hoy aquí reunido. ¿Sí? Mientras otras personas están esclavas del mundo, esclavas de sus pensamientos, esclavas de sus propias agendas que planifican. ¿Sí? Nosotros somos gozosos al decir que somos esclavos de Cristo y hoy estamos acá. Somos gozosos. Recordar que ya no le pertenecemos a Satanás, porque la Biblia nos dice que cuando no estábamos en Dios teníamos otro padre. La Biblia dice que antes nuestro padre era el diablo. Ese era antes nuestro padre. Y a él era el que obedecíamos, porque obedecíamos la corriente de este mundo. Pero ahora le obedecemos a Dios, obedecemos a su palabra. Es decir, ya no estamos bajo Satanás. Ya la muerte eterna no nos persigue. Antes la puerta del infierno estaba abierta. Ahora ya no. La muerte eterna ya no nos persigue. Gracias a la obra de regeneración del Espíritu Santo somos nuevas personas. Y como somos nuevas personas, ahora podemos servirle. ¿Y cómo le servimos a Cristo? Sirviéndole a los demás, sirviendo a nuestra iglesia local. ¿Tú cómo le sirves a Cristo? Sirviéndole a tus hermanos. Así es. Qué privilegio, ¿no? ¿Cómo nos gozamos en el día del Señor? Porque en el día del Señor es un recordatorio. Y cuando hablo del día del Señor no solamente estoy hablando de este tiempo, sino estoy hablando de un día donde estamos recordando todo ello. No solamente este tiempo, esta hora y media, 2 horas, no, sino estoy hablando de un día como tal. Así que eso nos está recordando allí la palabra de Dios. Cuando Tito nos dice, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, hacernos nuevos, purificarnos, caminar realmente en una santificación y buenas obras, es el servicio a los demás, a nuestros hermanos, servirles. Miremos también lo que nos dice 1 de Pedro 1, 18, 19 sobre ese mismo punto. Estamos en el punto número 3. Nos deleitamos en la obra perfecta de la cruz, en su redención. 1 de Pedro 1, 18, 19. Dice la palabra de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, si una persona dice que es cristiana, pero sigue reflejando el mundo, Cristo no está en su vida. Si esa persona dice que es cristiana y no está en camino de santificación, no ha llegado todavía la salvación a esa persona. Por eso todavía no se puede gozar. Aún, imagínate que te digan que todos tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo no me voy a gozar en eso? Y eso inmediatamente activa mi vida a que esté dejando de pecar. No aquellos corazones rebeldes que les dicen tus pecados han sido perdonados y siguen pecando como si nada. Esos son corazones rebeldes, corazones que no se ajustan a la palabra de Dios. Pero cuando a mí me dicen y tengo convicción de pecado por medio del Espíritu Santo que tus pecados han sido perdonados, yo no quiero seguir andando en el pecado. Yo no quiero seguir obedeciendo a la carne. Yo no quiero nada de eso. ¿Sí? Entonces vemos que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Porque antes éramos ¿qué? Esclavos del trabajo, esclavos de nuestros propios pensamientos, esclavos de filosofías extrañas a la palabra de Dios. Bueno, tenemos que decir que
Dios nos ha rescatado y es para su gloria. Y aquí en el día del Señor y todo el día recordamos la obra perfecta de la cruz. Ahora hago otra pregunta. Recuerda que hice una pregunta hace unos minutos. ¿Somos realmente diferentes? ¿Somos realmente diferentes? Porque la palabra nos está mostrando que debemos ser diferentes, que no nos acomodamos al mundo, que la agenda del mundo no es nuestra agenda. Mientras que ahora hay un cambio de año, la gente está en agüero, la gente está con un poco de peticiones vanas, nosotros solamente decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Y nuestra petición es, Señor, danos más hambre de la palabra, danos crecimiento, danos la posibilidad de deleitarnos cada vez más en ti. ¿Sí? Mira la diferencia, mientras en otros lados están haciendo resoluciones, mientras en otros lados están haciendo un poco de planificaciones, que no es malo, pero que sabemos que todo está en Dios. Nuestro anhelo y nuestro deseo debería ser, Señor, que podamos deleitarnos en ti, Señor. Tanto en tu día, por supuesto, como en los otros días. Punto número 4. Recuerda que son 7 puntos. Vamos ahora al punto número 4. Nos deleitamos en la resurrección de Cristo. Nos deleitamos en la resurrección de Cristo. O sea, este día nos lleva a recordar ello y a deleitarnos también. Primera a los Corintios 15, 20, 22. Primera a los Corintios 15, 20, 22. Dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cómo no nos va a traer eso deleite y esperanza? Saber que Cristo resucitó y nosotros también lo haremos. Nosotros también resucitaremos a su tiempo, cuando Él lo tenga determinado, según su plan perfecto de salvación. ¿Y cómo nosotros creemos ello? Porque Cristo lo hizo. Y porque Él es nuestro Señor, por eso tenemos la convicción que nosotros también resucitaremos. Ahora, hoy, día del Señor, primer día de la semana, fue cuando el Señor resucitó. Estamos recordando precisamente que Él no se quedó en la tumba. Si tú lees Primera a los Corintios capítulo 15, todo su contexto, te vas a dar cuenta que esa es la esperanza del cristiano. Dice Primera a los Corintios capítulo 15 que si no se hablase de eso, no, pues seríamos una burla para los demás. Seríamos una tristeza para los demás, porque mira que mientras las personas del mundo ponen su esperanza en sus esfuerzos, en su economía o aún en los demás, nosotros ponemos la esperanza solamente en Cristo. Y fíjate que ellos ponen la esperanza en cosas pasajeras, e igual van a ir al cementerio. Nosotros también vamos a ir al cementerio, pero con la esperanza de que estaremos con el Señor. ¿Ellos cuál es la esperanza? De que sus cuerpos queden ahí, de que no haya nada más para ellos. En la Biblia nos dice que aquel que no cree en Cristo, su destino será el lago que arde, fuego y azufre. O sea que sí hay una esperanza, la esperanza de la resurrección, y eso la tenemos nosotros. Por eso debemos deleitarnos, debemos gozarnos en ello. Pasemos al punto número 5. Nos deleitamos en la obra de santificación del Espíritu Santo. Nos deleitamos en la obra de santificación del Espíritu Santo. Si tú ves el recuento de cada punto, te estás dando cuenta que hasta aquí vamos en el Dios Trino. Exaltamos al Dios Padre por la creación, exaltamos al Dios Hijo por la obra consumada en la cruz, y ahora exaltamos al Dios Espíritu Santo por la santificación. Nos gozamos en ello, porque el día del Señor es un medio de gracia para santificarnos, santificación progresiva. Recordemos lo siguiente: Pentecostés fue el primer día de la semana, ¿sí?
Esa llenura del Espíritu Santo fue el primer día de la semana. Y ahora nosotros tenemos este día como un medio de crecimiento corporativo, congregacional, porque estamos compartiendo con nuestros hermanos, porque escuchamos la palabra de Dios de forma congregacional, porque oramos de forma congregacional, porque podemos animar a nuestros hermanos. Y no solamente lo estamos haciendo por teléfono o por una videollamada entre semana, hoy lo hacemos frente a frente o cara a cara, si se puede decir así. Así que en el día del Señor escuchamos la palabra, cantamos la palabra, oramos la palabra y lo hacemos realmente con mayor tiempo. Entre semana tenemos nuestro devocional, pero recordemos que nuestro devocional lo hacemos de forma más corta. Hoy ampliamos el tiempo. Y esto lo hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios lee la palabra todos los días, pero el domingo aumenta. Un hijo de Dios hace devocional, pero el domingo, por supuesto, que tiene más tiempo para el Señor. ¿Sí te das cuenta? Que cambia el panorama. ¿Y eso qué va a traer? Crecimiento. Crecimiento para tu vida. Llegamos a casa el día del Señor el domingo y ¿qué vamos a hacer? Meditar en la palabra, seguir estudiando la palabra o aún hacer las obras de misericordia que la Biblia nos enseña que debemos hacer. Miremos el pasaje, no lo hemos visto, del punto número 5, que nos deleitamos en la obra de santificación del Espíritu Santo, es Romanos 8, capítulo 6. Romanos 8, capítulo 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando realmente estamos enfocados en las cosas de Dios, eso nos va a traer a nosotros crecimiento, vida, paz. Pero si estamos enfocados en lo pasajero del mundo, no vamos a tener crecimiento y nuestra vida no va a dar fruto. Y si no damos fruto, estamos engañados. Y si estamos engañados, nuestro destino es otro. ¿Sí? Otra pregunta quiero dejarles, es, en algunos puntos les dejo una pregunta. Si estamos meditando en la palabra que hemos recibido de forma congregacional, si meditamos en la palabra que hemos recibido de forma congregacional, porque ¿qué debiéramos hacer cuando nosotros salimos de este lugar, cuando vamos a casa, después de que almorzamos, después de que reposamos? Le preguntamos a nuestros hijos, le preguntamos a nuestro cónyuge: ¿cómo aplicas la palabra que recibiste hoy? ¿Tomamos ese tiempo? O le preguntamos a nuestros hermanos, aún, porque si algunos vienen solos, ¿no es cierto? Entonces echan una llamada, ¿sí? Comparten, pero realmente lo hacemos, porque la palabra es algo profundo, la palabra no es algo que sea instantáneo y que no meditemos en ella. Recuerda la parábola de la semilla y vemos cómo fácilmente las personas se pierden, fácilmente. Pueden recibir la palabra con qué gozo, sí, esta palabra es para mi vida, yo sí lo hago. Pero mientras eso, en 2 minutos ya estás distraído. ¿Cómo te engaña tu corazón? Entonces, esa es otra pregunta. Meditamos en la palabra que hemos recibido de forma congregacional en el día del Señor. Seguimos avanzando, punto número 6. Punto número 6. Va muy relacionado con la pregunta que dejamos anteriormente, y es: en el día del Señor nos deleitamos en su palabra. En el día del Señor nos deleitamos en su palabra. Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Mira lo que dice allí el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo puedes hacer eso tú cuando estás en tu trabajo? Cuéntamelo. Me gustaría que cuando terminemos esto, tú te acercaras y me dijeras si lo puedes hacer. Puedes estar meditando en la palabra todo el día en tu trabajo. Si es que no se puede. En cambio hoy no tenemos afanes. ¿Cuál es nuestro afán? ¿Cuál es nuestro afán de hoy? No podremos estar en afanes en el día del Señor.
Debemos estar reposados, debemos estar atentos a lo que el Señor está hablando en nuestra vida, porque el Señor está hablando a nuestra vida es para crecimiento. Si somos hijos de Dios está hablando para crecimiento, aunque tengamos disciplina, todo eso va a traer crecimiento. Y el salmista dice que ama la ley, o sea, no es una carga. Ya entendemos que muchas personas quieren oír es esto: la ley está abolida. Eso es lo que quieren oír muchas personas. Pero para esas personas hay una mala noticia, que si estudian la palabra se van a dar cuenta que no. ¿Sí? Entonces, ¿qué trae la palabra? La palabra, como nos dice Timoteo, es útil para nuestra vida, trae instrucción, trae corrección, redarguye. Eso trae la palabra a nuestra vida. Entonces, debemos gozarnos al recibir la palabra de forma congregacional, porque nos está corrigiendo, nos está ajustando nuestra forma de vida. Y lo que nos queda es pedirle al Señor que podamos aplicar esto, que no lo dejemos pasar, sino por el contrario, que Él nos dé las fuerzas para poder aplicar la palabra. Punto número 7. Nos deleitamos compartiendo con los hijos de Dios. Nos deleitamos compartiendo con los hijos de Dios también. Y esto es un anticipo de la vida celestial. Esto es un anticipo de la vida celestial. Para ello, vamos a tomar Hebreos 10, 24, 25. Hebreos 10, 24, 25. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este es un pasaje en el cual nos habla de lo que hay en la comunión. Cuando nos reunimos en el día del Señor, ¿qué hay? Estimularnos al amor los unos a los otros, a las buenas obras. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando le servimos a nuestros hermanos en el día del Señor. Y vuelvo y reitero, no es solamente que tú le sirvas a tus hermanos o a nuestros hermanos en el día del Señor, es todos los días, pero hay un énfasis especial. Te quiero poner un ejemplo para que me entiendas ello. Viene una persona con una carga de la semana y tú logras identificar esa persona con la carga de la semana. Tú estás orando por esa persona, ¿sí ves? Allá hay una disposición y un ánimo diferente, pero eso no lo puedes hacer porque no convives con esa persona. Por eso es muy importante el poder compartir los unos a los otros, estimularnos a ese amor y a esas buenas obras, porque también en el día del Señor está activo las obras de piedad. El poder visitar a aquella persona que está desalentada, aquella persona que está enferma, aquella persona que está desanimada, aquella persona que tiene una carga muy fuerte. Bueno, ahí está. Y de igual forma, este es un tiempo de reunión para exhortarnos, para corregirnos, porque el día del Señor también, ahí sí hablo del día del Señor, en el tema escatológico, el día del Señor vendrá. Así que esto es muy importante. Quiero recordarte los 7 puntos y mirar cómo poder aplicar mucho mejor ello, ¿no? Entonces recordemos rápidamente esos 7 puntos. El primero, nos deleitamos en el Señor recordando su creación. Y cuando recordamos ello, vemos su sabiduría y su poder. Eso alienta a cualquier persona. Dios es sabio, Dios es poderoso y estamos con Él. Eso alienta a cualquiera que está en Cristo, por supuesto. El que no está en Cristo esto no lo va a entender. Segundo punto, nos deleitamos contemplando la hermosura de Dios revelada en Cristo, en que Dios envió a su Hijo en el plan trinitario de salvación. ¿Cómo no nos vamos a deleitar? Que fue el parámetro del amor que se dio para que Cristo viniera a morir por el pecador, por aquel que le clama, por aquel que se arrepiente de sus pecados, por aquel que ve su maldad y dice: yo no tengo salvación a menos de que Cristo esté en mi vida. Tercer punto,
Nos deleitamos en la obra perfecta de Cristo, en esa obra consumada de Cristo. Porque ¿sabes qué? Todo eso nos trajo ¿qué? Perdón de pecados. Nos libró de la esclavitud, del dominio de Satanás, de la muerte eterna. Nos hizo nuevas personas para servirle a los demás. ¿Cómo no nos vamos a deleitar en ello? ¿Y por qué nos deleitamos? Porque vuelvo y reitero, mira, hay una carga tan fuerte entre semana. Porque si tú te das cuenta, aunque uno no quisiera afanarse, uno se afana. ¿No es cierto? ¿No les ha pasado a ustedes? ¿O solamente a mí que entre semana uno no quisiera afanarse y se afana? Y cuando se da cuenta, el tiempo no le ha alcanzado para cosas que debiera realizar. Fíjate, ¿sí ves? Entonces, cuando yo vengo al día del Señor, vengo en tranquilidad, vengo anhelando la palabra, vengo recordando la obra perfecta de Cristo, a un Dios todopoderoso, a un Dios sabio que tiene cuidado de nosotros. Nos deleitamos en ello. El punto número 4, nos deleitamos por supuesto en la resurrección de Cristo, en que Él resucitó, en que ahora Cristo está intercediendo por nosotros, tomando el oficio de sacerdote. Dice Hebreos que Él está intercediendo por nosotros. ¿Cómo no nos vamos a deleitar saber que Él está intercediendo por nosotros? Y vuelvo y reitero, venimos al día del Señor y lo vivimos dentro y fuera, porque no solamente dentro, también es fuera el día del Señor, meditando en todas esas verdades bíblicas, en la resurrección de Cristo, en que un día también nosotros resucitaremos. Tendremos cuerpos transformados. ¿Y todo eso qué? Gracias a la obra de Cristo, gracias a la resurrección de Cristo. Punto número 5, nos deleitamos en que vamos en el camino de santificación, vamos en la santificación y como estamos tomando el día del Señor con seriedad, con temor, con amor, pues por supuesto que creceremos, vamos a crecer. El punto número 6 es deleitarnos en la palabra, no solamente en la que escuchamos congregacionalmente, sino cuando vamos a la casa a leerla, porque en la casa debemos leerla y meditarla. Entonces también nos deleitamos en esa palabra. Y finalmente nos deleitamos compartiendo con los hijos de Dios, sirviéndoles, animándoles, orando por ellos, escuchando la carga que han tenido entre semana también. Eso es lo que nos dice Hebreos 10, 24, 25. Así que, y bueno, también nos deleitamos en esas obras de piedad, ¿no? Que mencionábamos anteriormente, obras de piedad, estar al servicio de aquel que está enfermo, aquel que por su condición no puede venir, pero también alentarlo con una palabra de ánimo. Si tenemos presente lo que nos dice la palabra, entonces nos vamos a deleitar en el día del Señor. Y no será una carga, será un motivo de gozo en nuestros corazones. Vamos a ver entonces el día del Señor como un medio de gracia, como un medio de crecimiento, un medio de crecimiento para tu vida, para mi vida. Y un creyente debe anhelar crecer espiritualmente. Si un creyente no anhela eso, pongamos entre paréntesis si es creyente o no, porque de pronto no es creyente. Solamente sus emociones lo controlan. ¿Sí? Sus propias emociones le dicen, yo soy hijo de Dios, pero son sus propias emociones. Porque sus evidencias dicen lo contrario. Lo que leímos hoy de Tito, si ves el último versículo que leímos de Tito, que sus obras no muestran realmente nada. Y es que muchas personas se concentran es en lo meramente externo, ¿sí? Pero no analizan, no meditan si realmente ha habido un cambio interno, es decir, la obra de regeneración del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo cambia lo interno para que se vea en lo externo. Entonces muchas personas se saltan el camino, solamente producen externamente, pero todo eso está viciado, porque sus deseos son viciados, sus pensamientos son viciados, sus acciones son viciadas. Entonces puede confundir como si fuera cristiano, pero realmente no lo es. No vive para Dios, no se deleita en el Señor. Entonces miremos
estos puntos finales de aplicación que nos quedan. Y estos puntos finales es como el resumen de todos los 4 domingos donde hemos observado este tema. Un tema muy interesante. ¿Tú quieres crecer? Ya sabes qué hacer. Pero todavía nos preguntamos, ¿y cómo crezco? Bueno, ahí está, ya sabes qué hacer, ya tienes la herramienta. Otra cosa es que tu carne no te deje, entonces, ¿qué hay que hacer? Mortificar el pecado, entonces aumenta tus horas de palabra, tus horas de oración para mortificar esa carne. Bueno, mira estos puntos. Lo primero, debemos examinarnos cómo hemos tomado el día del Señor hasta ahora, cómo lo hemos tomado. Si lo hemos hecho conforme a la palabra o lo hemos hecho conforme a nuestra propia voluntad, como lo dice la primera parte de Isaías, ¿no? ¿Sí? Segundo, si entendemos cómo es el día del Señor, debemos prepararnos para tomarlo. Desde el día anterior debemos prepararlo. Con organización y con oración, dejar todo listo y orar. Orar para que no esté distraído, orar para que pueda entender la palabra, orar para que la pueda aplicar y orar para que pueda ser útil a mis hermanos. ¿Sí? Porque si no oramos para ello, si seguimos con deseos egocéntricos solamente, que yo sea el centro, que yo sea el centro, que yo sea el centro, que me atiendan, que me sirvan, ¿tú crees que así vamos a crecer? No vamos a crecer. Así que nos organizamos dejando todo listo y orando, ya que es un día especial. Tercero, anhelando compartir con los hermanos ese día. Qué alegría poderlos ver, orar por ellos, escucharlos. Debe ser de gran alegría. Todos vamos en diferente proceso, todos. Así que nos debe generar alegría. Unos van un poco más lento, otros van más rápido, otros apenas dan un pasito, ¿cierto? Pero eso debe generar una alegría, no una carga. Es que el hermano tal cosa, la hermana tal cosa. No, por el contrario. Si vemos algunas dificultades, si vemos que hay un retraso en crecimiento, ya tenemos durante esa semana por qué orar. Tantas cosas que tenemos por qué orar. 4. El día del Señor no es solo venir a la congregación, es un día para el Señor, recordando que la actividad que hagas debe estar en función del Señor. ¿Sí? Porque por eso vuelvo y reitero, no es solamente que estés acá, no estamos hablando de que aquí estés todo el día, no, estamos hablando que tú tengas presente que es el día del Señor, donde tu mente, tu corazón, tus acciones están enfocadas en el Señor. Entre semana tienes otras actividades, a pesar de que oras, lees la palabra, no tienes el tiempo para realmente dedicarle al Señor. Alguna vez a través de una prédica, cuando hablábamos de que los días son malos, verificábamos qué era lo que más hacía el ser humano generalmente. Y el ser humano lo que hace más es dormir, si te das cuenta. Lo que más hace es dormir, porque duerme de las 24 horas, 6, 7, 8 horas. Y si tú eso lo miras a los 365 días del año, pues te vas a dar cuenta que lo que más hace es dormir. Lo siguiente que más podría hacer el ser humano es trabajar. ¿Y dónde quedó Dios? Uy, gracias a Dios está el día del Señor, o si no, yo no podría decir que Dios es primero. Si es porque lo primero es dormir, lo segundo es trabajar. Entonces, ¿dónde está Dios en nuestras vidas? Si muchas iglesias no tienen el día del Señor. ¿Sabes qué? Que en algún momento, como menciona Apocalipsis, sinagoga de Satanás. Porque las iglesias se acomodaron a la agenda del hombre. Si tú trabajas el domingo, no hay ningún problema. No, eso no hay ningún problema. Para el sábado te tengo culto. El sábado también trabajas. No hay ningún problema. El viernes también trabajas. No. Entonces, ¿sabes qué? Te lo tengo por internet ahora. ¿Sí ves? Para todo hay. Para todo hay. Y el personaje principal de nosotros, ¿quién es? El Señor que nos rescató y salvó. No somos nosotros.
5, que nuestra oración sea también vivir el día del Señor de forma adecuada. Que nuestra oración sea vivir el día del Señor de forma adecuada. Y concluyamos con Isaías 53:14, que no lo hemos leído, para que te des cuenta la bendición que hay. La bendición que hay. Isaías 58:14, porque sí, mencioné mal, gracias. Isaías 58:14, que es el que nos queda, no lo hemos leído. Dice, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cómo nos deleitamos en Jehová? Ya viste algunos puntos en los cuales nos podemos deleitar. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, trae bendición. Bendición para tu vida. El problema es que como no se habla de bendiciones materiales, por eso la gente no para bolas. Ese es el problema, porque si esto fuera bendición material, tú dices, uy, en las iglesias los domingos estarían repletas. Pero como no, está hablando de crecimiento espiritual, de que aún el fruto del Espíritu, de que el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, siga creciendo. Pero háblame de casas, de carros, que voy a tener más. Bueno, eso sí me interesa. ¿Qué hay que hacer? ¿Ven al día del Señor? Sí, vengo, sí voy a ir. Ahí voy a estar en primera fila y voy a llegar primero. Pero como eso no es así, no se hace. ¿Sí ves? Entonces, se está hablando en Isaías 58:14 de bendición. Si yo me deleito en el Señor, voy a ser bendecido, porque voy a entender por qué me deleito en el Señor, y eso va a traer crecimiento espiritual a mi vida. De hecho, voy a crecer con la convicción que un día en mi vida no habrá llanto, no habrá dolor, y que seré pastoreado por el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso trae bendición, trae deseo de seguir avanzando en mi carrera de fe. Así que, para concluir, si de las preguntas que hemos hecho, tú has visto que las cosas no andan bien, es momento para pedir en oración al Señor que Él sea perdonando nuestra ineficiencia en observar cómo debe ser el día del Señor. Y ya no hagas más tu voluntad, ya no prepares más agendas de caminos propios, ni hables tus palabras, sino concéntrate, medita en el Señor. Y prontamente verás los cambios en tu vida. Espirituales los verás si realmente atiendes el mensaje de la palabra de Dios. Así que en oración vamos a pedirle al Señor, anhelando que esta congregación local pueda realmente ver, observar el día del Señor como debe ser. Y así muy prontamente quiera el Señor ver a muchos de ustedes crecer, ver a muchos de ustedes en esa santificación progresiva. Pero por supuesto, antes de pedir, debemos pedirle perdón al Señor porque no lo hemos hecho de la forma correcta. Así que vamos a tomar un tiempo para poder orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Cuando Castilla, nosotros abordamos Bogotá, la Colombia. serie de la santificación, Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.